Nuestro tema de hoy es el análisis de ruido. Comencemos diciendo que se define como ruido eléctrico a cualquier energía eléctrica indeseable que quede entre la banda de paso de la señal. Cuando decimos la banda de paso de la señal, nos referimos, por ejemplo, a que si estamos hablando en un caso concreto del tema del audio, el audio va de 20 Hz a aproximadamente 15 a 20 kHz, dependiendo del sistema, y dentro de esa banda vamos a tener acompañando a la señal, un ruido. El ruido siempre está presente y, por supuesto, nos gustaría deshacernos de él, pero forma parte de todos los sistemas, por lo que amerita un estudio de sus efectos y sus definiciones y cómo afecta el funcionamiento de nuestros circuitos. Dentro del ámbito del ruido, podemos definir dos categorías con sus características. Primero, tenemos el ruido correlacionado, el cual solo existe cuando hay una señal presente. Y, segundo, el ruido no correlacionado, el cual siempre existe, tengamos o no tengamos señal. Comencemos hablando del ruido no correlacionado, el cual siempre está presente, independiente de si hay señal o no, y se puede seguir dividiendo en dos categorías generales, externo e interno. En este caso, como ruido externo, tenemos ruido no esférico, ruido extraterrestre o ruido causado por el hombre. Y en el caso del interno, tenemos ruido de disparos, ruido de tiempo de tránsito y ruido térmico. Si hablamos específicamente de cada uno de ellos, el ruido atmosférico se origina en perturbaciones eléctricas naturales que se generan dentro de la atmósfera terrestre. Al ruido atmosférico se le suele llamar electricidad estática. Se origina en, por ejemplo, los rayos. Segundo, ruido extraterrestre, se origina fuera de la atmósfera de la Tierra, en la Vía Láctea, otras galaxias, y el Sol. El ruido solar se debe al calor solar y varía debido a la actividad de manchas solares. El ruido cósmico está distribuido en las galaxias. Y como tercer ruido externo, tenemos el ruido causado por el hombre, el cual es producido por mecanismos que generan chispas, como conmutadores de motores eléctricos, sistemas de encendido automotriz, equipos generadores de energía eléctrica y lámparas fluorescentes. Ruido interno. Este tipo de ruido es generado dentro de un dispositivo o circuito y se divide en tres clases principales. Primero, ruido de disparo. Se debe a la llegada aleatoria de portadores, agujeros y electrones a la salida de un dispositivo electrónico. Los portadores de corriente no se mueven en un flujo continuo y estable, lo que genera variaciones aleatorias. Segundo, ruido de tiempo de tránsito. Ocurre cuando los portadores tardan un tiempo en propagarse por un dispositivo, lo que produce variaciones aleatorias. Este ruido es perceptible en altas frecuencias y puede superar la señal. Y tercero, ruido térmico. Asociado al movimiento rápido y aleatorio de los electrones en un conductor debido a la agitación térmica. Este tipo de ruido se relaciona con la temperatura del conductor. El voltaje de ruido se refiere al voltaje no deseado o no intencional presente en un circuito o sistema eléctrico debido a fuentes de interferencia, imperfecciones en componentes electrónicos o condiciones ambientales. El voltaje de ruido se manifiesta como fluctuaciones de voltaje no deseadas que pueden afectar el rendimiento de un circuito o sistema. Estas fluctuaciones pueden ser de naturaleza aleatoria y pueden variar en amplitud y frecuencia. Ruido correlacionado. El ruido correlacionado está relacionado mutuamente con la señal, lo que significa que no puede existir en un circuito a menos que haya una señal de entrada. Este ruido se produce por amplificación no lineal e incluye la distorsión armónica y de intermodulación. Distorsión armónica. La distorsión armónica implica múltiplos enteros de la señal original. Distorsión por intermodulación. La distorsión por intermodulación genera frecuencias no deseadas a partir de la amplificación de dos o más señales. Ruido impulsivo. El ruido impulsivo se caracteriza por picos de gran amplitud y corta duración dentro del espectro total del ruido. Este tipo de ruido se produce en ráfagas repentinas de pulsos de forma irregular, que pueden durar desde microsegundos hasta una fracción de milisegundo. Es común en líneas de alimentación eléctrica y puede ser molesto o destructivo, especialmente en circuitos de datos. Por último, tenemos el ruido producido por la interferencia, que significa perturbar o estorbar. Se produce interferencia eléctrica cuando las señales de información de una fuente producen frecuencias que caen fuera de su ancho de banda asignado e interfieren con otras señales de otras fuentes. La mayor parte de la interferencia se produce cuando las armónicas o las frecuencias de producto cruzado de una fuente llegan a la banda de paso de un canal vecino. La relación de potencia de señal a ruido. Es un parámetro importante en electrónica y comunicaciones que mide la relación entre la potencia de la señal deseada y la potencia del ruido no deseado en un sistema. El ASNR se expresa como una relación de potencia y se puede calcular de varias maneras, ya sea en unidades de decibeles o en función de voltajes y resistencias. En conclusión tenemos que el ruido eléctrico es una energía no deseada en la banda de paso de una señal que afecta su calidad. El análisis del ruido es esencial para mejorar las comunicaciones y el rendimiento de sistemas electrónicos. El ruido se clasifica en correlacionado, vinculado a la señal, y no correlacionado, siempre presente. Como recomendaciones es necesario identificar y cuantificar el ruido en señales eléctricas. Es crucial para preservar la calidad de las señales en aplicaciones como grabación de audio, comunicaciones y electrónica. Esto implica identificar fuentes de ruido internas y externas y tomar medidas para reducir o eliminar el ruido cuando sea factible.